Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Omar, estoy conversando con su merced ahora porque recientemente se publicó la nueva encuesta nacional sobre libertad de expresión y acceso a la información, donde su merced participaba junto con Genmar Rey, según la ficha técnica de la encuesta, participaban como asesores. Entonces, ante esta, digamos que los resultados que arroja esa encuesta tienen que ver sobre todo con precariedad laboral, una precariedad laboral que afecta al sector de una manera masiva y por otro lado un incremento de ataques contra las personas que se dedican a esta labor, sobre todo en espacios en territorio. Entonces, digamos que para iniciar, Omar, si su merced nos puede dar, por favor, como un contexto de cómo se realizó esta encuesta para haber llegado a esos resultados, como, sí, la metodología que siguieron. Pues la, hay un proyecto que se llama Proyecto Antonio Nariño, que es de libertad de acceso a la información, básicamente, Ujú, que junta a la Fundación de Nuevo Periodismo GAO, a la Fundación GAO que se llama ahora, a AMI, Asociación de Medios de Información, lo que eran anteriormente diarios, a la FLIP, a FESCOL y a una redacción. ujú, Eh, este proyecto Antonio Nariño ha hecho encuestas cada 3, 4 años para hacerla, mirar cómo está el tema de acceso a la información. ujú, Este año el CPB decidió que quería hacer algo y nos llamó y entonces hicimos como parcería y el CPB quería averiguar cómo era la autopercepción de los periodistas del campo. ujú, Esta encuesta, digamos que a diferencia de las anteriores, tiene una cosa más enfocada también en calidad del periodismo en Colombia ajá, y los colegas. sí, Y básicamente, este es como el contexto, pero lo, lo, lo que es complicado hoy en el periodismo colombiano, la libertad de expresión, es que los colegas periodistas la pasan peleando entre sí mismos. O sea, eso es una situación inédita. Antes ujú, el mundo del periodismo era como un club en el cual los periodistas se apoyaban, se bancaban, tenían diferencias, pensaban que un periodista era bueno, el otro era malo. ujú, Estaban cosas como en todos los campos, ujú, se unían en defensa de la libertad de expresión. ujú, Hoy en día, desde los últimos años con Duque y ahora, los periodistas han convertido en un club de la pelea. Entonces ujú, pelea uno contra el otro, ego contra ego, todas las herramientas valen y han comenzado a descalificar el periodismo de los colegas. Entonces ya no es solamente que disiento de lo que el otro informa, sino sin cuestionar el método de información, comienza a decir es que lo que dice eso es un periodista prepago, no, es que lo que dice esa no sirve para nada, es que lo que yo hago sí es buen periodismo, y estamos en un nivel de espectáculo público, de verdad de lucha libre, sin reglas, en las que el ciudadano pues ha comenzado a perderle legitimidad y credibilidad a los periodistas porque ellos ujú, mismos se la están disminuyendo entre sí mismos. ujú, Y esta egoteca ha llevado a que pues la gente realmente sienta que parte del problema de la sociedad son los medios y son los periodistas y no es que parte de la solución. ujú. Entonces, en este tema, pues era interesante ver pues, qué es lo que pasa y cómo los colegas podrían autopercibirse respecto a cómo están haciendo el oficio, cuáles son los problemas fundamentales que aparecen. Ok, Omar. Entonces, digamos, antes de saltar a ese punto que es muy importante respecto a esa como transformación sociológica del sector respecto a la propia percepción que tienen de sí mismos como enemigos, incluso en algunos casos irreconciliables, yo quisiera volver a los indicadores que arrojó la encuesta como tal. Uno de ellos habla de un 61% de personas que integran el sector tienen que cumplir con otras labores para poder vivir. Y me llamaba la atención como el valor, sí, la altura de esta cifra, sobre todo porque desde el campo de las artes visuales también
los profesionales que nos desenvolvemos en este sector sufrimos del mismo mal, como que para vivir de la práctica artística o curatorial hay que complementar esta tarea, por ejemplo, con labores como docencia, asesoría privada, como duplicar labores incluso en algunos casos. En el caso del sector donde su merced realizó la entrevista, ¿qué es lo que hacen los periodistas? ¿También llegan a a las facultades para enseñar o qué otras cosas hacen? Sino el periodismo, ahí sí lo que te juntaste con el arte, es un oficio de pasión. O sea, yo creo que el que hace periodismo real no lo hace por el billete porque las condiciones laborales del periodismo vienen mal hace rato. O sea, el Ujú, periodismo viene mal pago hace rato. ujú, Por ejemplo, cuando la gente intentaba entrar a la maestría de periodismo de los Andes, yo le decía, pues usted está haciendo mal negocio, o sea, usted va a pagarnos una cantidad de plata para ir a ganarse un promedio de 800.000 pesos. O sea, esto es ridículo. O sea, yo soy su papá, no lo dejo. ajá, Y básicamente, pero me dice, pero yo tengo pasión por escribir historias, por reportear, por contar la realidad. Entonces parece que esa pasión es la que define ujú, un poco el periodismo. La segunda razón, y ya te respondo, es que el periodismo, como el arte, de alguna forma, paga mucho con el ego. O sea, paga, paga mucho. Si alguien publica en un periódico o en un sale en televisión o sale en un medio, prefiere ganar poco, pero se cree importante porque su nombre aparece en escena, como que sí, el amor público te paga un poco del salario que no te lo pagan las instituciones. ujú, Pues, ¿dónde trabajan? Pues digamos, las mejores prácticas es como trabajar en proyectos especiales periodísticos, hacer un libro, eh, hacer unas crónicas, reportajes para ONGs que están especializadas en temas, ambientales, feministas, entonces encargan un producto periodístico como aparte de eso, pero que en el cual tú no decides el tema, sino que el tema te es reimpuesto y un poco el tono. ujú, Trabajas de profesor, hay mucho de profesor, pero no alcanza para tanta gente como se podría para eso. ujú, Tercero, de asesoría de empresas y políticos, y ahí es que comienzan a haber problemas, porque mm, ya cuando uno trabaja con la empresa para cómo la empresa sobrevive mejor y no y solucionar los problemas mediáticos, pues ya hay un problema de cómo ayudo para blanquear su prestigio. ujú, En el caso de los políticos, pues termina un poco uno en función del político y después pues hacen reportajes que ya todavía es peor porque es un periodismo que se hace para sobrevivir dentro de eso. Y tú lo mencionabas al comienzo, este problema en Bogotá es mucho más abstracto. Bogotá se come todo abstractamente, porque en Bogotá pues hay muchísimas facultades de comunicación, muchísimos cursos, muchísimas medios, muchísimas cosas para sobrevivir. ujú, En la provincia, básicamente los periodistas viven casi que son la mayoría prepagos porque les paga la gobernación o la alcaldía, no hay otra opción, o la empresa que esté. ujú, Estoy en La Guajira, pues Cerrejón es el único financiador que tengo del periodismo. Si estoy en Casanare, pues la Petrolera es el único financiador, más el gobernador y el alcalde y los políticos. Eso significa que pues vos, pues tu información está un poco como salió en ese retrato de Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa y de la película que se hizo, donde yo, el que me paga, pues no puedo censurarlo. Claro, creo que en la provincia funciona mucho más en las regiones la Vieri, que uno no le pega a la cuchara, que uno ajá, tiene que hablar a favor del que le pagan, como si eso fuera el periodismo libre e independiente. sí, Entonces, sí, son condiciones un poco fuertes en ese sentido de trabajo, de mirar. Y digamos que en este gobierno se está transparentando todo mucho más, ujú, que la gente lo ve como mal y yo creo que lo que pasa es que se perdió el velo. sí, Petro le dice a los medios, si no informan como yo, les va a quitar la pauta, ustedes son mentirosos. Y tratan de crear a los medios comunitarios una red de medios supuestamente alternativos en el que supuestamente van a informar, como dice el ministro encargado de Cultura Zorro, que van a informar el verdadero cambio. Entonces uno dice, eso nunca ha pasado, que ujú, frente que
vamos a comprar medios para que hablen como nosotros queremos que hablen. Ujú. Ok. Entonces ya metámonos de lleno en el gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro. Eh, Quisiera hacer una pregunta desde ubicándome absolutamente por fuera del sector respecto a esas egos y animadversiones que se crean y voy a partir entonces de una pregunta de una premisa bastante prejuiciada y es en parte, Omar, podría decirse que esa situación de egos que chocan públicamente para descalificar la información que produce y los métodos que aplica X o Y periodista podría deberse a una exacerbación de los lazos del periodista con un grupo político o un grupo económico. Yo creo que lo que pasó en el siglo XX era que el periodismo era como, lo llamaban el guardián de la democracia. Y Ujú, el periodismo era como el establecimiento. El periodismo era como el juez público que decía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal en la sociedad. ujú, Y entonces Hernando Santos salía a decir, hay que defender a Samper porque debemos defender la democracia y el establecimiento. No ujú, importa si había un condicionamiento ético, no importaba, se estaba a favor de mantener el sistema. O sea, como el ajá, guardián, no, yo creo que no se va a llamar no de la democracia, sino el guardián del establecimiento, del statu quo. ujú, Y funcionaba porque era como un guardián medianamente inteligente, medianamente culto, todavía tenía sesiones tanto culturales, todavía creía en los libros, creía en cosas modernas. Pero creo que ujú, el siglo XXI, comenzando exactamente el siglo XXI, comenzaron a pasar como tres cosas, me veo yo. Una, llegaron al poder presidentes como Chávez en Venezuela, Uribe en Colombia, Correa en Ecuador, Cristina en Argentina, Evo en Bolivia, y comenzaron a decir, oiga, ustedes, ¿por qué? Ustedes no son los dueños de la libertad de expresión. La libertad de expresión le pertenece a una sociedad. Por lo tanto, ustedes, señores periodistas y medios, no pueden eh, decir que son los dueños de la libertad de expresión. ujú, Y comenzaron a hacer la disputa del relato que llaman ellos, o la batalla cultural por la enunciación, y comenzaron a pelear a los periodistas. Y los periodistas y los medios cometieron un error grave, garrafal, que Colombia está cometiendo apenas ahora, y es que se pusieron a jugar en la cancha de la política de los presidentes. ujú, Entonces, jugar, dedicarse a hacer su oficio de periodismo, de investigar, de informar, de eso, entraron en la pelea con los políticos. ujú, Los políticos pues tienen mejor arsenal retórico y de dinero institucional, pues lo que hicieron fue acabar la legitimidad del periodismo. Entonces, ok, periodistas que eran muy legítimos terminan siendo un tipo histérico, neurótico, eh, hacia balanza sobre algo. Eso se vino la revolución digital que abrió la cancha del debate, porque entonces ya el periodista dejó, y esto es un error grave del periodista, que dejó de informar en su medio para pelear en Twitter. Entonces es ridículo. O sea, si yo leo a alguien o oigo en la radio, leo en un periódico, o veo en televisión o en YouTube, en que sea, un periodista informando, uno los ve como tranquilos, como que intentan ser chéveres. ujú, Pero después en Twitter son unos luchadores libres de la palabra, llenos de adjetivos. Entonces uno dice, pues está más divertido el de Twitter que el del medio. ujú, Es como una bipolaridad. ujú, Y por el Twitter se desataron estos muchachos, estas muchachas, y entonces los políticos quedaron felices, porque esa lucha por la educación pasó. Eso, trayéndolo hasta hoy, Petro es el primero, vino Trump, vino ujú, Bolsonaro, Trump, todo eso. Trump, por ejemplo, eh, él decidió que le interesaba pelear en Twitter, porque en Twitter vivían los periodistas, y los periodistas lo retomaban y lo volvían noticia. ya. Uribe hizo exactamente Igual lo que mismo. Uribe, sí, sí, sí. Ahora todo lo inventó Trump. No, pues también en América Latina también fuimos los inventores de esto. Ahora nos vienen a quitar ese primer lugar. Ajá. Entonces, el Twitter de Trump buscaba que los periodistas convirtieran las noticias sus falsedades. Y lo logró. En un estudio que hicieron en Estados Unidos, 66% de los tweets de Trump fueron noticias. En cambio, un 3% de los de Obama.
lo cual demuestra que funciona. En Colombia, entonces, pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora con Petro? Petro lo que hizo bien fue que en la entrega de premios Simón Bolívar el año pasado, les dijo a los periodistas que el político y el periodista cumplían la misma función de comunicar públicamente. Ajá. Que se iban a encontrar, que se iban a pensionar, que se iban a pelear, que estaban juntos. ¿Ve? Allá este pacto democrático cambió. En el siglo XX el pacto democrático que fue en Estados Unidos, por decir alguna cosa, hasta Obama, decía que el presidente y el gobierno tenían el derecho a decir la verdad y el periodista a preguntarle esa verdad. Y listo. A partir de estos presidentes que les mencioné del siglo XXI y ahora con Petro directamente les dice, Petro lo dice muy claramente, es el primero que lo pone así de claro, vamos a luchar la enunciación. Entonces ya rompe el pacto de verdad, ya parte, ya el pacto que él me iba a decir la verdad, yo como periodista te iba a preguntar una verdad, ya no existe. Petro dice, no, usted va a decir una verdad, yo voy a decir otra, pues la verdad mía es más verdadera. Y ahí los periodistas están haciendo exactamente en Colombia lo mismo que pasó en Ecuador, y el periodismo ecuatoriano está en la lona, no sirve para nada, que pasó en Argentina, que con Cristina, que el periodismo quedó totalmente denostado. En México, Andrés Manuel López Obrador tira el periodismo también en la bancarrota, porque no en la bancarrota de credibilidad y legitimidad, no solamente económica. Y aquí está pasando lo mismo. Esto está ganando que esta histeria periodística les manda un tuit y ellos salen a pelearle al tuiterazo contra tuiterazo. Y la única forma de pelear el periodismo es hacer con datos. El periodismo tiene una cosa muy simple, que es un oficio que se define muy fácil. Una buena pieza periodística es buena si tiene reportería, o sea, si tiene datos, documentos, fuentes. Y si tú miras, la mayoría, por no decir el 99% de la información en Colombia no tiene sin una fuente, ningún dato y ningún documento de base. Entonces, la opinión, el que opine Guillermo algo, pues tú porque eres del mundo de arte, yo te respeto, pero adicionalmente a eso, ¿por qué yo tengo que respetar a una persona que vocifera? Tiene como el mismo nivel ciudadano. Entonces, el periodista que muestra hechos, muestra datos, muestra documentos, pues tiene mayor posibilidad. La segunda regla del periodismo es que todo significa en contexto. El contexto define todo. ¿Que ¿Por qué va Francia Márquez a África? El contexto, señores. En el contexto actual, África es muy importante. Y el contexto del cambio simbólico y estético de este gobierno, ir a África es muy importante. Y en el contexto de una mujer afro es muy importante. El contexto cambió. Marta Lucía Ramírez viajaba por el mundo todos los días sin invitación y llegaba sin que la hubieran invitado y nadie dijo nada porque el contexto era que en ese momento de Duque a ellos les gustaba viajar. Ya el contexto es el que cambia frente a este tipo de miradas para de situación. Y la tercera regla es que uno informa para generar criterio. O sea, yo lo que quiero es que la gente tenga criterio para hablar de la realidad, no para volver la parte de mi barra brava. Y después ya viene lo que podemos ya criticar o no criticar, estar de acuerdo o no de acuerdo. Que viene lo estético, lo narrativo, los formatos, la parte bonita que a mí me gusta. Y ahí también el periodismo está haciendo una cosa fatal y es que está siendo periodista, pero es muy feo. Vos que eres del mundo del arte, es que es muy feo. Pero ese es otro problema. Ese ya depende del gusto o del criterio de Guillermo, de Omar, que es distinto. Pero otros tres los deben cumplir. Si usted le aplica esa develación, ese líquido develador, el periodismo colombiano sale muy mal. Y sale muy mal como si se mete a trabajar con nosotros, nosotros hagamos el método periodístico. Deme el dato a lo que está diciendo. Deme el documento. Es lo único que tenemos que pedir, no tenemos que pedir nada, no me importa su opinión. Su principio de verdad que me va a decir, ¿no? Entonces, yo no se me fui de madre, pero el tema es por este lado que yo dije que es una de las cosas. Entonces, le pelearon la enunciación. El segundo problema fue la revolución digital, que pues puso a todas las profesiones, no solamente el periodismo, en crisis de enunciación, en reinvención, en mutación cultural. Y creo que
hay instituciones que lo han hecho mejor, el arte se ha acomodado como puede, las universidades se han acomodado como puede, el periodismo quiere insistir que ellos siguen siendo lo mismo, Ujú, adoptan la tecnología, pero lo mismo la universidad en general, adopta la tecnología, pero no cambia tus modos de enunciación y tus maneras de pensar. Y entonces ahí hay un problema que es complicado para eso. Y el tercero, que es el tema por el que me invitaste, creo que demuestra una cosa, que es que hemos fallado, y esto sí, yo lo vengo diciendo hace rato, en bajar el concepto de libertad de expresión al ciudadano. O sea, la libertad de expresión era propiedad de los periodistas y los medios. Hoy en día, los ciudadanos no entienden por qué es propiedad nuestra, no entiende nada, no entiende para qué le sirve. La libertad de expresión define democracia, a mayor libertad de expresión, mayor democracia. Pero para el ciudadano común no hemos sido capaces de convertirlo, de que nosotros representamos los periodistas esa libertad activamente. ujú, Y esto en el Colombia se ha vuelto, en Colombia y en el mundo, es un problema tenaz, porque esa libertad de expresión también, al no bajarla a los ciudadanos, ¿qué ha pasado? No hemos sido capaces de ser solidarios como gueto de libertarios de la información, de libertad en sentido de democracia. Y entonces, ¿qué ha pasado? Eso tiene que ver también con la libertad de cátedra en las universidades. Allá hay libertad de expresión, que tampoco existe en Colombia. Casi que muchas universidades, la mía, los Andes me deja, pero hay muchas universidades que tú no puedes ser libre de expresión en la aula de clase, ni publicar, te prohíben publicar opiniones sobre la realidad. ujú, Es terrible. En el mundo del arte ahora, pues y de Duque decía que invitaba a las ferias artísticas solamente a aquellos que pensaban como él. ujú, Ahí se perdió la libertad también. La protesta social es un hecho de libertad de expresión y nunca se informa como eso, sino vándalos. La protesta social es la forma más real de libertad de expresión que hay en una sociedad democrática, ujú, que sale en marcha y se expresa. Entonces yo creo que el concepto de libertad de expresión tenemos que bajarlo al ciudadano y expandirlo para que tenga sentido. Si seguimos insistiendo que es solamente nuestro, estamos jodidos. Por ejemplo, en la Flip y todos los periodistas se viven quejando de que 3 muertos el año pasado de periodistas. Sí, ujú. grave, 3, gravísimo. Pero ¿cuántos líderes sociales que usaban su libertad de expresión para defender el agua mataron? Como 100. Y no dijimos nada. Ujú, ¿Cuánta gente educadora mataron y no dijimos nada? ujú, El arte creo que le va mejor, creo que no sé cuántos, si hay mucho ataque al arte, pero es eso lo que pasa, que los guetos queremos que somos mejores ciudadanos que los otros. ujú, Temas de libertad de expresión creo que tenemos que comenzar a instruir la sociedad. La democracia defiende libertad de expresión con argumentos, no es que yo opino, es ujú, la error. Ah, es que por mi libertad de expresión digo lo que me da la gana. No, ujú, yo no puedo llegar a defender que, como leí en una señora bien pensante, Francia Márquez me es indiferente. No, eso es racista. ujú. Así que yo soy tan burgués que me es indiferente. No jodas. O sea, eso no lo hemos entendido. O sea, yo creo que el debate de libertad de expresión, si lo ampliamos a todos los campos de la sociedad de definición de democracia, se vuelve súper interesante. Pero si lo dejamos como un problema de periodistas, de pronto Guillermo Vanega dice, oiga, pues que a mí sí me saca la piedra Darcy Quinn. Y tiene todo el derecho, o dice, me cae mal Daniel Prolet. Puede decirlo, ¿ves? Pero eso no es la función de la libertad de expresión. Ujú. Ok, pues hay dos cosas que su merced señala. Una es la de ese periodismo fue, me llama la atención, sí, quizá cuando su merced se está refiriendo a ese periodismo fue, es como en en ese trasvase de medios de lo editorial, lo radial, lo televisivo a todo digital, como que no hay una comprensión de las plataformas y de por sí las plataformas son hediondas. Aquí hablo a título personal descalificando, por ejemplo, la plataforma visual y la estrategia de un medio como la revista Cambio, donde desde la selección de las fuentes y el logotipo todo está hecho con las patas y ahí le dan la espalda a a los artistas y no los contratan porque además multiplican enfoques. Entonces ahora también diseñadores gráficos y pues se nota, lo hacen horrible. La edición de los videos es como, qué pena. Por otro lado, usted decía que en el campo del arte puede que no haya este tipo de afección y me parece, no le puedo responder porque de hecho valdría la pena hacer esa pregunta en el sector artístico. Spoiler,
Nadie va a decir la verdad porque nadie da nombres en el campo artístico y si es Bogotá y se trata de plata, ningún artista va a decir que galerista lo robó. Lo mismo en periodismo. Sí, sí, sí. Y entonces aquí, en nuestro caso, sí me llama la atención como la manera como su merced reitera ese hecho, como que por un lado hay una transformación a nivel de cambio de mentalidades donde aparecen nuevos enfoques a partir sobre todo de la construcción de opinión en lo digital y por otro lado a los mismos artistas, perdón, los mismos periodistas como que se encargan de en algún momento como aprovechar estratégicamente ciertas polarizaciones o más bien generar ciertas polarizaciones para continuar en su devenir periodístico y en esta carrera, en este enfoque, pierden conexión con el mundo real y pues sí, definitivamente a un ciudadano que está pensando por no sé quién votar por la alcaldía en Medellín, le termina interesando menos la información sesgada que de Julio Sánchez Cristo o que de Vicky Dávila, porque en últimas lo que va a haber es como que en términos de ejercicio de democracia real, como a mí, ¿por qué me sirve que llegue este paraco o este progresista a la alcaldía de Medellín? Y en ese sentido, pues sí, la construcción de opinión se va al carajo. Ahí, y quería ir a un punto entonces, y es sí, reforzar el hecho de que hace falta hacer esta encuesta entre artistas y quisiera continuar por la línea de por donde va a sumarse respecto al hecho de que el periodista en la actualidad debe entender su rol protagónico en la construcción de verdad, en la construcción por esa vía de realidad y tratar de ver como qué cambios introducir para posibilitar esa acción y el mismo modo reforzar la valoración de su profesión. Ahí quería preguntarle, Omar, respecto a la formación, porque me parece, otra vez entre pregunta ignorante, me parece que el sector periodístico igual sí se ha venido profesionalizando por lo menos desde los 90 hasta acá, como que hay más cualificación en términos de titulación de periodistas. ¿Es así? Sí, no, dos comentarios a lo que acabas de decir. Uno, me encantaría que alguien hiciera ese análisis de los medios digitales desde el punto de vista estético. En Colombia no hay crítica, eso es parte de la Uh libertad -huh. de expresión, nadie lo escribe, o sea, pareciera que si uno hace una crítica a cambio por ser tan feo, automáticamente Es uribista. es, sí, se vuelve otra persona. No, es que no, yo estoy criticando el hecho estético, no estoy criticando, casi que uno tiene que arrancar. Me parece que el proyecto de cambio es espectacular como libertad de expresión, que hace un periodismo súper decente, pero me parece que es feo, ¿no? Y en agendas viejas y en estilo viejo. Eso no está diciendo que sea mal medio. Uh -huh. Ese día deja de hablarte media sociedad. Uh La -huh. gente está pensando que cómo le pegas, Uh ¿no? Es -huh. como de verdad que creo que sería buenísimo hacer de los medios digitales, coger 3 4 medios digitales, 5 y decir cómo lo están haciendo en términos digitales. O sea, qué tan digital es la silla vacía, qué tan digital es esto, la estética, la verdad que se requiere eso. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos el problema de libertad de expresión. No hay crítica. O sea, Uh -huh. no hay crítica. Es como, tú dices, tengo un medio mío, porque ¿qué más puedes hacer? Es que no hay sitio para crítica. Uh En el -huh. siglo XX existía crítica generalizada para eso. Y lo otro que decías ahí que es interesante y es que parte de la virtud que tenía el periodismo, y por eso el periodismo era poderoso, era que un amigo define que el poder consiste en definir la realidad. Uh -huh. O sea, y en eso Uribe era genial. Si había guerra o conflicto, ¿ves? Sí. En ese sentido, Petro es genial. Intenta definir la realidad y los periodistas le comen cuento a eso. Duque, pues era un meme, entonces el tipo intentaba definir la realidad y todo el mundo le reía. O sea, Uh su -huh. capacidad, ahí demostraba que no tenía poder. Uh -huh. La pregunta de poder hoy es quién es el que define la realidad hoy en Colombia. Es interesante. Entonces, Petro sí vino a cuestionarles esa definición de qué es lo real, y ahí me parece que hay un tema de debate interesante. Lo de las facultades de comunicación, mire, yo soy mal visto en las facultades de comunicación porque vengo de ella, yo soy comunicador social de la Javeriana, enseñé en comunicación 15 años y básicamente no estoy tanto metido en comunicación ahora porque me di cuenta que habíamos fracasado. Uh -huh. O sea, creo que las facultades de comunicación son muy buen negocio, tienen muy buenos colegas enseñando,
tiene gente buena, no es problema otra vez lo mismo, esta crítica no es que la gente que hace eso lo haga de mala onda, o sea, un profesor no se levanta por la mañana a decir voy a dictar la peor clase de mi vida, Ujú, no es que unas personas que saben hagan el peor currículo de la vida, pero a mí me parece que autocríticamente los medios de comunicación se llenaron de periodistas formados en las facultades de comunicación y la calidad del periodismo bajó. Entonces, ahí hay una pregunta esencial ujú, de qué estamos haciendo mal. Y a partir de eso, yo creo, y si tú analizas, los mejores periodistas, casi todos no son periodistas, sino son economistas, antropólogos, que hacen una maestría en periodismo o que hicieron una cosa en periodismo. Entonces, de alguna manera, yo sí pienso que el periodismo es una formación de posgrado porque no es que no sepan reportear, no es que no sepan investigar, no es que no sepan de géneros periodísticos, pero las facultades de comunicación no enseñan una mirada del mundo. Entonces, si tú ujú, no tienes una mirada del mundo, no tienes nada que contar. Si ujú, yo puedo a Guillermo Vanegas, artista, y lo pongo a hacer periodismo, aprendo la lógica, pero lo va a hacer bien porque tiene una mirada desde el arte, va a capturar realidad estética. ujú, Y desde ahí va a ser mucho más chévere que un periodista que sale y te pregunta, Guillermo Vanegas, ¿cuáles son las tendencias de la cultura hoy? En arte, ¿qué se hace? ¿Se usa más el color azul o verde? Pues, bueno, no estamos entendiendo nada. ujú, Es una manera de hablar del mundo, no es de colores, no es de tendencias, no es de nada para eso. Entonces, de alguna forma, creo que las facultades de comunicación tienen que reinventarse y lo que han hecho es juntarle ahora lo digital, como si resolviera el problema ujú, que comuniquen lo mismo en Twitter o en YouTube. Yo veo los programas de YouTube de las facultades de comunicación y es el noticiero RCN o Caracol, pero puesto en YouTube. Entonces yo igual no entiendo nada. ujú, No entiendo nada porque eso no es. Mucho, es otra cosa. El YouTube es otro formato narrativo, es otro lugar de enunciación distinto a lo otro. ujú, Entonces, yo creo que ese tema de las facultades antes no era tan grave porque te pasaban dos cosas. ¿Por qué? Pues, para decirlo, yo soy Jurassic Park, porque creo que antes lo hacían mejor. En mi época yo estudié fue humanidades casi. La ujú, comunicación, nosotros veíamos sociología, historia del arte, veíamos arte, estética, hasta veíamos una cosa que hoy en día digo que es importante, que ustedes los artistas saben que es diseño gráfico. Miramos ujú, el sentido de las letras. Y hoy en día me doy cuenta que eso es muy importante en esa época nos lo enseñaban otros. Eso que tiene que ver, la conciencia sobre la tipografía. ujú, Ese tipo de cosas nos enseñaban. Y de pronto nos daban algo de televisión y algo de periodismo y algo de eso, ujú, pero la formación estaba en la mirada. Hoy la formación está en la técnica de hacer periodismo, pero no la mirada. Entonces yo creo que ese es el problema que tenemos. Y segundo, antiguamente tú llegabas de la Facultad de Comunicación a la sala de redacción del Tiempo, de Caracol o donde fuera, y en la sala de la redacción había editores que se dedicaban a enseñarte el oficio, te decían, lo que te enseñaron en la facultad no tiene para nada, ven y te enseñamos acá, lo que hacía era complementar lo que la facultad ujú, hacía, sí se unían ambos, era como un matrimonio que se ayudaban. ujú, Hoy en día las facultades están desconectadas de las miradas del mundo, del periodismo como un oficio para pensar el mundo en términos de historia, donde lo importante es la mirada, y las salas de redacción no existen. O sea, tú ujú, llegas a una sala de redacción y una vez te dicen, tienes que producirme 50.000 clics por cada nota que tú hagas, pues no hay nadie que se siente contigo a mirar, entonces casi que te gradúan de opinador, ujú, de nada de las redes, y entonces el editor único que te dice, pero ese titular es muy bobo, tiene que tu titular para sacar clic. Entonces, pues ujú, se vuelve una formación eh, que no está mal, pero no funciona como formación. Entonces, yo sí creo que, no, y esto que hablo del término de la comunicación, creería que, pues si tú lo amplías, esa es la crisis de las ciencias humanas en las universidades, ujú, social. ujú, ¿Por qué no se está estudiando gente antropología, historia, sociología, arte también ha bajado bastante, ujú, a música? Pues porque no están formando en perspectivas a este tiempo. Entonces, por ejemplo, en música, ¿qué aumenta? La, los productores musicales, porque pues eso sí es algo que tiene que ver con esos tiempos. Antes no ujú, necesitaba tanta producción musical, ahorita en los aparatos y hay que producir bien. O ujú, sea,
creo que nos falta la autocrítica también en el campo académico, y esto es una cosa que suena feo porque pareciera que uno estuviera en contra de los colegas. Yo te puedo mencionar que los colegas de la Facultad de Comunicación en cada universidad hay gente valiosa, hay gente brillante, hay gente, hay profesores, investigadores y creadores maravillosos, pero si uno dice eso que estoy diciendo, entonces uno se vuelve el enemigo de ellos. Yo no creo, yo creo que los estudiantes lo evalúan a uno y saben quién es bueno y quién es malo, y que los profesionales también después, cuando uno va a la realidad, les preguntan. Y hay profesores para todo tipo de estudiantes, hay uno que hace clic para una cosa, otro para otra cosa, y funciona de manera distinta. Ujú. Ok, ahí volvía, digamos que también lo tenía incluido para preguntarle acá, volvía a un panel donde usted estuvo como moderador en la Feria del Libro, donde había como una pregunta global en torno a el Estado y la carencia de crítica en medios, y eran como dos boomers con dos centennials, y en los dos boomers, uno era su merced, la otra era Catalina Ceballos, que ahorita mismo está trabajando con el gobierno del cambio, y las dos personas más jóvenes eran sujetos que estaban como en un limbo raro en términos del ejercicio profesional, como entre medios alternativos y medios recientes, pero en crisis. Y me parece que a lo largo de toda la charla se generó como un clima bastante centennial respecto a la necesidad táctica de hacer crítica para tener amigos. Sobre todo los centennials opinaban de que gonorrea, que yo critique a este artista, pero después tenga que ir a echarme unos tragos y el artista me odie porque le dije que es un pésimo pintor o un pésimo cineasta, o que gonorrea criticar a alguien porque hacer cine, a un cineasta porque hacer cine es Colombia, a pesar de que haga una película donde los pobres siempre mueren masacrados y nunca tienen oportunidad de pensar más allá del el barrio de mierda donde el gobierno les condenó, etcétera. Y quedó sin responder la pregunta respecto a eso, como cómo conciliar el hecho de que la persona que ejerce crítica en el periodismo, o en el, sí, en periodismo sea el medio que sea, si construye una perspectiva de realidad, genera un criterio, así este criterio sea prejuiciado por la opinión, y cómo resolver el hecho de que en muchísimos sectores, por ejemplo en el de la producción creativa, la valoración crítica es imprescindible para que la audiencia construya un criterio y determine qué es lo que quiere ver, y no tanto lo haga de manera aborregada, siguiendo comunicados de prensa, publireportajes, orientaciones sesgadas de la producción visual, donde, y aquí hablo de artes plásticas y visuales, donde todo es bueno porque simplemente está consolidado o apoyado en una campaña de medios agresiva y súper homogenizadora de la opinión, como por ejemplo lo hace la Cámara de Comercio de Bogotá con Arbo. Ahí quería preguntarle entonces, Omar, respecto al hecho, sobre todo aprovechando que su merced trabaja en universidades y tiene contacto con centennials, ¿cómo se da esa percepción de la producción de crítica? Digamos, los centennials odian el hate, pero producen hate todo el tiempo en conversaciones privadas. Estos centennials que odian el hate para las redes sociales, pero lo consolidan en medios privados e íntimos, ¿cómo entienden esa percepción de la construcción de crítica y a más largo plazo? ¿Cómo entienden el efecto de construir ese tipo de crítica más con campañas de cancelación, generación de rumores, etcétera, versus producción de criterio bajo una firma donde un autor o autora o autore declara su opinión al respecto? Pues yo, así como experto en Centennial, no soy tanto, pero Ujú. una de las cosas que yo diría es que ¿qué debemos los que creemos que la crítica es fundamental para construir una sociedad más democrática, de mejor conversación, más bella? Porque es muy aburrido pensar todos iguales, es aburridísimo. Yo creo que ellos lo que nos piden es que la mirada cambie, Ujú. porque con otra mirada. Y yo creo que ahí es donde no hacemos sentido. Nosotros seguimos intentando hacer sentido de la escena cultural con categorías del siglo XX, como si la sociedad no hubiera cambiado, así como Ujú. el aura del tiempo no hubiera cambiado, como si la mentalidad del tiempo no hubiera cambiado. Entonces, es, yo cuando
acto académico mismo es un acto del siglo XX intentando enseñarle al siglo XXI cómo es el siglo XX. Y eso me parece que ahí estamos un poco perdidos, no porque el siglo XX no es importante, sino porque no lo estamos hablando bien. Entonces, la mirada que le interesa a ellos son miradas de causas sociales. O sea, es una causa social, es lo que yo llamo que el siglo XXI habita la culture, mientras en el siglo XX habitábamos la cultura. La culture, ellos tienen miradas muy potentes, pero están todas causificadas. El feminismo, el medio ambiente, los animales, la diversidad sexual. Y esa mirada viene acompañada de una estética o de una actitud que es una actitud de alegría, fiesta y goce, mientras que la mirada de la cultura del siglo XX era las artes y estaban hechas desde una mirada del sufrimiento, el esfuerzo, no de la fiesta y lo común. ¿Ve? Entonces creo que ahí hay un cambio fundamental que si yo quiero llegar a estos muchachos, ellos, pues si ellos van a hacer crítica, van a hacerla desde ahí, porque es su mirada y es su mundo y es lo que... Bueno, pues, a mí me tocó por la época de los 60, pues todos éramos de izquierda sin saber que éramos de izquierda, o nos creíamos de izquierda, pero éramos una manada de derechos, ¿no? Pero creíamos que éramos de izquierda. En Colombia es fácil ser de izquierda, porque uno está en el centro y ya es de izquierda, entonces eso pasó porque era el aire de la época. O sea, todos los que nos tocó los 80s y 90s, nos tocó eso. Entonces yo creo que lo primero que hay que cambiar es entender en qué miradas nos encontramos con eso. Y no lo van a hacer ellos, tenemos que hacer la gente grande que somos un poco más adultos, más, supuestamente más inteligentes. Ahí yo planteo que hay que hacer como un diálogo intercultural, ya no es como el siglo XX que yo profesor te enseño, yo crítico de arte te enseño, yo curador te enseño, sino que hoy toca hacer un diálogo intercultural entre culturas. La cultura mía, que vive en las universidades, que vive en los museos, que vive en la cultura con C mayúscula, que la llamo Jurassic Park. Somos muy básicos, o sea, nosotros, Jurassic Park es aquel sujeto que hoy en día no es capaz de navegar fluidamente las especies digitales, y eso somos todos, o sea, nosotros no sabemos, yo no sé manejar nada, es más, no tengo mis redes digitales, ¿ve? Hablo de eso, pero no tengo eso. Porque creemos en la modernidad, en la crítica, en la democracia, en los derechos humanos, en el pensamiento de disenso, en muchas cosas que a mí me gustan. Mira, yo soy hijo de eso y me gusta. Y yo llamo a ellos que son los hijos de The Walking Dead, los zombies. Porque ellos van en una fiesta de la felicidad alucinados, detrás de una pantalla de celular, pero sin pensamiento crítico frente al consumo que están haciendo. O sea, son genios, o sea, como que perdieron el espíritu crítico, que por eso son zombies, porque que creen que con saber subir, dar un post o hacer un like son unos genios. Que por saber bajar algo son unos genios. Que por conseguir un wifi gratis son unos genios. Y de pronto no, de pronto. Pero es otra cultura muy brillante en expresión, por ejemplo, visual. O sea, yo, por ejemplo, a los estudiantes les pongo ya no escribir, sino hacer visualidades y hacen cosas que de verdad, mostrada a gente de arte y de otras partes, todo el mundo ama. Dice, pero ¿cómo lograron ese collage perfecto para contar una idea? Geniales en otra parte. Entonces lo que digo es que ahí el oficio de la crítica debería juntarse en la mirada y juntarse las estéticas y ser un diálogo intercultural, casi como decirle, mire, eso que usted sabe, esta exposición, ¿por qué va a ser chévere para vos? No porque entraña la pregunta inestable por el sujeto en la construcción del ser contemporáneo para preguntar la modernidad que nos habita, no, eso no lo lee nadie. Y eso creo que por el mundo del arte está perdido, porque hay una discursividad. Me parece que ser artista es tener discurso. Y pues, si hacemos un discurso ecléctico y sombrío, pues es importante. En cambio, decirle, vea, ¿por qué no va a esta exposición? Y ahí vengo al segundo concepto, que es el concepto de que yo esto se lo escuché primero a Lucas Ospina y ahí lo traduce a otra cosa, que es hacer crítica no como gay, es decir, como crítica de cocina, decía él. Cuando uno va a un restaurante, uno no critica todo, uno critica por partes. Dice, el restaurante estaba feo,
El servicio es una mierda. Las entradas, pues casi no voy. Ujú. El plato fuerte era espectacular. Y el postre era que maravilla. Entonces, a mí me quedó esa idea de que uno no puede poner todo y botarlo a la basura todo, sino que mucho de la obra de arte, mucho de la cultura, tiene momentos sublimes y hay veces uno va a una obra, yo cuando llevo amigos al Museo del Banco de la República, Ujú. yo digo, Camilo, le muestro las 5 obras que a mí me gustan, Ujú. el resto caminando rápido, porque le va a quedar más de estas 5 por estas razones. Le digo, vea, esto es lo que hay que mirar acá, va mi perspectiva. Ujú. Por esto me parece que hay mucha obra, que hay mucha cosa, pero no te va a quedar nada. Entonces, a eso yo lo llamo que en el siglo XX, y todavía seguimos ahí, los profesores y muchos tipos de arte, éramos gatekeepers, Ujú. los porteros del arte o porteros de la educación o porteros del saber, que decíamos quién entraba al santuario y quién no. Ujú. Y entonces le estamos diciendo, Botero, fuera, usted es muy Ujú. entretenido, no entre. El maestro Caro, usted sí entra, siga, maestro Caro. Ujú. No. Y comenzamos a hacer ese tipo de cosas. Y en literatura, la columna lee a Mario Mendoza, fuera Mario Mendoza. Ujú. Y de pronto, no sé, Piedad Bonet, siga señora Piedad Bonet, ¿cómo no? Entonces somos como curas morales, que tú lo piensas, criticamos a los curas y los críticos de arte y de cultura son como curas morales. O sea, la pasan diciendo que es bueno y malo desde una sabiduría que debe ser buenísima, pero yo me aburre profundamente eso. Ujú. Que pasamos del gatekeeper al crítica del tastemaker, que es el que te dice cómo vivir esa experiencia. Ujú. Uno puede llegar y decir, algo en Corferias es chévere, vaya, porque es como un parque de atracciones y encuentro uno con amigos, está chévere. En muy poco tiempo te das cuenta cuál es el arte mainstreaming de Colombia y lo vas y lo ves y dices que no te gusta. Y también hay una zona chévere de parchar en San Felipe y haga esa parte, o sea, como experiencia chévere. Pero le recomiendo que no se pierda estas dos galerías. En estas dos hay Mm. dos cositas que valen la pena. Ve, eso queda como mejor porque no está diciendo ni que todo es una porquería, ni que el otro es eso. Y además me pongo en experiencia de la persona que visita, no me pongo en la discusión que también hay que hacerla, que es mi pelea con Catalina, que ella siempre quiere discutir lo estructural de las políticas públicas. Ujú. Eso es un diálogo para nosotros, para los 4 de nosotros, pero para el ciudadano la política pública es lo que le llega, no la discusión de qué hacemos con política pública, Ujú. como discutimos de cine. Que yo les digo, pero es que ustedes tienen que hacer cine para que la gente la vea. Ujú. Resulta que yo no voy a ver cine colombiano, o lo veo porque por fanático de que tengo que apoyar, pero no me puedes seguir insistiendo que gastamos 2.000 millones de pesos en una película y la situación es que el cine sigue nuestras imágenes, nos recuerda que la imagen que quedó ahí. Ujú. 500 personas no es la imagen de nuestro país, una telenovela en ese sentido es más imagen de nuestra memoria de país. Ese argumento no sirve, Ujú. pero siguen insistiendo en ese gueto del cine, que le dan mucha plata, le hacen festivales, le hacen todo, y no aceptan ninguna crítica de que tienen que mirarse a ver si hacemos otras estéticas, otros formatos, otras funciones frente a eso. Pero Ujú. esto de salir del gueto es complicado porque es ahí donde vivimos. Entonces yo Sí. sí creo que, entonces, resumiendo, hay que cambiar la mirada, asumir Ujú. la mirada de ellos. Segundo, asumir que el ejercicio crítico es un diálogo intercultural entre culturas, ¿no? Nadie enseña a nadie, es un diálogo de culturas, Ujú. no de los indígenas. ¿Ya? Uno tiene que aprender de ellos y ellos aprenden de uno y uno dialoga desde ahí. Tercero, cambiar el modo de la crítica. Y el cuarto, asumir, como dijo Carrión, que me parece que lo definió bien, cuando dijo que había objetos culturales vagamente identificados, o sea, ovnis, que Ujú. hoy el objeto cultural no es el museo ni la obra de arte solamente, sino que además puede haber objetos culturales poderosos en TikTok, en Instagram, en memes, o sea, que el objeto cultural se expandió y se diversificó. Ujú. Podría ser crítica de arte mirando TikTok, Ujú. no quedarse ahí, es otro, otro objeto cultural. No es que ahora todo el tiempo TikTok, porque también es aburrido, ¿me entiendes? Sí. Otra vez lo mismo. Ok. Omar,
yo creo que ya cubrimos como la hora y los temas sobre los que quería preguntarle. Simplemente tenía un comentario a modo de crítica respecto a la ubicación de la entrevista, de la encuesta, perdón, de la nueva encuesta nacional sobre libre expresión y acceso a la información. Y es que en la página en el CPB, ¿sí? Tiene eso, una visualidad terrible, o sea, por poco y la hacen al carboncillo y aguadas. Y por otro lado, uno no encuentra la encuesta, uno encuentra como una presentación y tres indicadores y chao. Entonces, si de pronto les puede decir Voy a decirle eso, pero además lo para que otro, permitan el acceso a la información. exacto, pero de eso, lo otro que quiero decir de esa encuesta hay, por ejemplo, dos datos que a mí me parecieron además alucinantes, además del que tú dijiste, que es el regional, Ujú, es un periodismo precomprado, prepago por los ujú, políticos. La segunda es que cuando tú les preguntas a los periodistas si creen que otros periodistas informan mal, están ujú, prepagos, tienen censura económica, todos dicen que sí. Cuando le preguntan que si usted quiere, dice que no. O sea, ujú, tenemos una perfección súper mala de los colegas, pero súper buena de nosotros mismos. Y eso ujú. me parece a mí que ahí hay un tema que habría que, que- Sí, que- que conversar. Y creo que esto lo más sano sería como hacer diálogos autocríticos de todas nuestras profesiones, de enseñar en la universidad. Pero autocríticos, no es para matarnos, es para podernos ver en el espejo y poder reconocernos de forma diferente y no ujú, como unas, no sé, como unas iglesias que cada uno anda en su iglesia feliz y creo que eso no está haciéndole bien ujú. porque, sobre todo porque la derecha viene con toda en una iglesia así fundamentalista y está feliz viendo cómo nos peleamos entre los que nos creemos progres o nos creemos bien pensantes o ese tipo de cosas. Ujú. Sí, la iglesia toda, ahorita está afilando los machetes y aceitando las motosierras, cagada la risa, viendo el mierdero del Ministerio de Cultura, por decir cualquier cosa. Es un espectáculo ver el Ministerio de Cultura y ver ese espectáculo decadente y es triste ver que, pues, no es triste, yo creo que no se le ocurre, en eso Petro y Uribe se parecen mucho, a ellos les importa un carajo la cultura, o sea, ¿Cierto? les parece que ir a ver una película es como, eso por ejemplo nunca le preguntan a Petro, Ujú, oiga, ¿cuál fue el último libro que se leyó? ¿Cuál fue la última película que vio? ujú. Esa la preguntaron una vez en una proyección a Uribe en Palacio y dijo que la última película que ha visto era Llanero Solitario. Sí, Y eso es muy bacano, porque él es como el llanero solitario. Yo que Petro es como algo así, no sé, que vive la corazón de potente, de pronto, no sé, que habrá visto la última película. Entonces, es triste que la cultura, que es la forma más cercana para llegar a los territorios y, ¿verdad?, ser ujú. potencia de lo popular y del territorio, en la expansión de la democracia, no les interesa absolutamente, o cuando les interesa les sigue interesando como concepto ilustrado. Eso es muy paradójico. Sí, sí. Está muy mal y alguien tiene que, en serio, sí, no, alguien tiene que decirle no a Petro, sino a Verónica Alcocer, que la cultura importa. Sí, pero es que el problema es que asumimos, y a mí me parece que yo he estado en contra de eso, porque estamos asumiendo que Ujú. Verónica Alcocer es la que manda. Ya. Y nosotros nos elegimos a Verónica Alcocer. El que tiene que hacerse cargo Ah, ok. es Petro, ¿ve? Porque es que nos Mm, han metido unos goles y los periodistas caen en eso. Es como cuando tú eres el jefe del departamento de arte y te critican un profesor, la culpa no es del profesor, la culpa es tuya de director, o sea, tienes que asumir que nombraste un profesor malo sí. y deberías cambiarlo. Ujú, Uno, o sea, me parece que aquí todos estamos echando la culpa de que la comunicación está mal por Holman Morris, que la otra está mal por esto. Para Petro es súper cómodo, ¿eh? Porque entonces ya. termina no dando cuenta que vos sos el que decides y comenzamos a echar la culpa a fantasmas. Y a mí me parece que ahí es donde Mm, estuvimos haciendo mal. Decir Petro es un ignorante, ¿no? Que una columna así, comenzar a decir el concepto de cultura de Petro es lamentable, o sea, ujú, decir, poner un nombre, creo que eso es lo que, porque a estos personajes solamente les duele el ego y ojalá con humor, que es otro tema que no hablamos de la crítica, el humor es esencial para hacer crítica. ujú, A un personaje como Uribe, como Petro, el humor les duele muchísimo, así como al joven Duque le dolía mucho los memes, ujú. era lo único que le dolía en la vida, la caricatura y los memes, porque eso atenta contra la identidad del ego que tiene cada uno. Entonces yo creo que
En eso, artistas, por ejemplo, creo que deberían hacer más cosas porque tienen esa ironía puesta y hay veces voy a ver exposiciones que son muy políticas, lo que veo yo es como, no sé dónde, le rebasco lo político, pero no lo encuentro por ningún lado. Ujú. Cuando podrían ser muy políticos, hoy teniendo todos estos medios para eso. Y por último, oiga, si quieres escribirte de lo de crítica de varios medios, incluido 070, lo publicamos en 070, sería buenísimo. Buenísimo, oiga, gracias. Crítica No, estética, y tú, de hecho, con lo que su merced dice, sí da la oportunidad para pensar como que qué bien hacer, organizar, pensarse un panel respecto a caricatura y opinión política a partir de lo gráfico en el contexto actual del gobierno del cambio, ¿no? Donde esa discusión no se da, está muy buena esa idea. viendo los temas que es el humor hoy. El humor con Duque era fácil. Es que no había que hacer humor. Él mandaba, la noticia oficial ya era un meme. Pero Sí. hoy en día tenemos a un señor bravísimo, a un gobierno bravísimo, y el humor es, hola, soy Wally, que es Mm, humor militante. ok, vale. Eres el de Daniel Samper, que es humor cachaco, que algo hace ahí, Ujú, y se acabó, no tenemos nada más. es O sea, cierto. no te, Martín de Francisco y Maure parecen dos cagazos, y eso ya pasó de, Sí. siguen en una lingüística retórica de otra época, pero hacerlo así, o sea, cojamos, yo hice eso en clase, el único que los hizo medio sonreír un poquitico fue Daniel Samper, el resto, No, nada, los no. pelados eran, y me hablaron de un tipo que se llama Fox News, que parece que es súper incorrecto, parece que es súper tenaz. Ujú. Ese me dijeron que era el que les gustaba a ellos. Entonces, por ejemplo, hacer una crítica de Fox News. Ujú. ¿Ves? Sí, que Eso, Fox News de hecho fue, o sea, entró como en el candelero por el chiste respecto al desmembramiento de esta dama y ahorita volvieron respecto a los, porque están opinando respecto a los viajes y al fenotipo de Francia Márquez. Sí, sí, sí. por eso, pero después es interesante por qué le gusta eso a ellos. Ujú. Y entonces ellos se creen súper contraculturales porque hacen ese tipo de humor que se burlan de todo. Y Cierto, entonces casi que ahí tendríamos que entrar a otro y decir, bueno, venga, le decimos que es contracultural. cierto, Lo contracultural no es eso, pelado. O sea, cierto. eso es nuestro aporte de Jurassic Park a estos zombies. Ok. ¿Ves? Entrar ahí, y no, pero no moralizando, y se nos parece súper bien lo que hacen, que no tomarse en serio ni siquiera esto, porque los medios lo convierten como, oh, drama nacional. Sí, 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 Y está sí. bien esa parte, que se burlen de eso. El sarcasmo y la unidad frente a eso. Pero detrás de esto, mire lo que hay, y chévere que logremos hacer sarcasmo, pero que no Ujú, caigamos en esta miseria, sería como cosa chévere. ujú. Y ahí es donde tendríamos sentido, ¿eh? Porque si no, no hay caso. Sí, si no, no se llega a ningún lado y nos toca renunciar. Bueno, Vale, Omar. gracias, Muchísimas muy gracias. amable. No, y estamos al habla y si escribe algo de eso, o sabe, es que en 070 yo los he jodido porque son muy serios. Ujú, Uno que escribe con algo de ironía soy yo, y yo analizo cualquier vaina como desde el lado light, no solo ujú, la farándula. Y en Argentina dice género, que es cualquier vaina da para hacer un análisis cultural de país, una serie de televisión, sí. un reality, una canción, y no tenemos quien escriba eso, no se consigue fácilmente, uno le pide a un artista, el que mejor lo hace es Lucas, pero Lucas se vuelve serísimo y hay un punto en que uno ya, pues, puta, tranquilo, o sea, Ok. mejor, Toca decirle. escribir 500, 600 palabras, 700, como sobre algo, ¿me entiende eso? Una crítica por así como cosas en las que Ujú, un mundo paralelo, contracultural, light, estético, que es donde somos maravillosos porque a la gente le encanta eso. O sea, cierto. y nadie hace eso, no hemos podido hacer eso. Claro, hay temas en los que no puedo meterme porque soy hombre y soy Jurassic Park, entonces no puedo hablar de los jóvenes muchas veces, no puedo hablar de las mujeres, obvio, no Ujú, puedo hablar de la raza. ujú. Todo tengo un pedido por privilegio. Por todos los privilegios que usted incorpora, Omar. Sí, exacto. Entonces, pero si necesitamos gente, si conocen por alguien, está abierto el 070 para publicar bodas, me las mandan a mí, yo Listo, las Omar. De listo. una. Bueno, Muchas chao. gracias y que esté muy bien. Chao. Hasta luego.